¿De dónde vienen y qué son las sectas? ¿Qué significa esta palabra de la que hablan impactantes titulares en los medios de comunicación de todo el mundo? Desde grupos que prometen éxito personal y fama hasta comunidades aisladas que esconden secretos inquietantes. Algunos casos han terminado en tribunales, otros en tragedias. Y unos pocos siguen operando en silencio, lejos de las cámaras. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene realmente la palabra secta? Hoy, en Descubrelandia vamos a ver cómo la palabra secta pasó de significar simplemente camino o corriente de pensamiento a convertirse en un término cargado de miedo y controversia. Y lo haremos recorriendo algunos de sus episodios más oscuros. Algunos casos aún en la mente de muchos dejaron una huella imborrable como el de la familia Manson en los años 60, cuyo líder manipuló a sus seguidores para cometer crímenes. Otro caso fue el de Heaven's Gate en 1997, un grupo que creía que una nave espacial venía a rescatarlos. Al final tuvo un desenlace trágico. Reconocer una secta peligrosa no siempre es fácil. Aquí tienes 5 señales de peligro que no debemos obviar si se da una o varias situaciones como las que te vamos a decir ahora. No todas las sectas llevan túnicas o se esconden en lugares remotos. Muchas se presentan, sin serlo en realidad, como grupos de autoayuda, cursos de meditación o comunidades solidarias. Para saber detectarlas hay señales que pueden encender la alarma. La primera señal es el aislamiento progresivo. Si un grupo te pide que te alejes de tu familia y amigos porque no te comprenden, enciende las alarmas. Las relaciones saludables nunca te pedirán que rompas otros vínculos importantes. Segundo, control extremo, cuando un líder dicta lo que debes pensar, sentir, vestir o incluso comer. Tercero, explotación económica, contribuciones obligatorias, donaciones desproporcionadas, opresión para entregar bienes personales. Cuarto, prohibición de cuestionar. Si hacer preguntas o dudar es visto como traición, algo no va bien. Y la quinta, muy importante, la culpa y el miedo como herramientas de control. Si te hacen sentir que nunca eres suficiente o que terribles consecuencias ocurrirán si abandonas el grupo. Estás ante una manipulación emocional clara. No todo grupo excéntrico es peligroso, pero cuando varias de estas señales aparecen juntas, es momento de alejarse y buscar información fiable. Nos acercamos al origen de la palabra secta en Descubrelandia. En efecto, antiguamente el concepto de secta no tenía las connotaciones actuales. En la antigua Roma, secta no tenía nada que ver con manipulación o control. Venía del latín secta, que significaba camino o modo de vida, derivada de sequit, seguir. En aquella época, integrarse en un grupo de filósofos, como los estoicos o epicúreos, podían ser llamados sectas sin que eso implicara nada negativo. Es curioso cómo confluyen en la historia definiciones romanas y de la Grecia primitiva, que los acontecimientos convirtieron en complementarias. Fíjate. La palabra airesis en Grecia significaba simplemente lección o escuela de pensamiento, y así se llamaba a los grupos filosóficos o religiosos, sin tono negativo. Los filósofos romanos hablaban de secta para referirse a escuelas como la estoica o la epicúrea. En el judaísmo, airesis se usaba para nombrar facciones como los fariseos, esenios o saduceos. Los primeros cristianos fueron vistos de la misma manera, como una corriente más entre muchas, pero con el tiempo, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, la palabra pasó al latín como heresis y finalmente se convirtió en herejía. Lo que antes era una opción respetable terminó siendo sinónimo de error y condena. De manera similar a como la palabra secta comenzó a señalar grupos religiosos separados o desviados. Así, con los cambios históricos, la palabra secta de origen romano resultó ser complementaria de herejía de origen griego. Paradójicamente son términos que con el tiempo se fueron reforzando mutuamente. Uno señalaba al grupo separado y el otro a la doctrina libre alternativa, considerada peligrosa. Lo que ocurrió es que, cuando el cristianismo dejó de ser minoría perseguida y se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, con Constantino y más tarde con Teodosio, el mensaje de un pequeño grupo de discípulos se transformó en la fe dominante. Ya no eran una escuela entre varias, eran la verdad universal. Y entonces la palabra secta adquirió un filo distinto. Ya no era un simple rótulo neutral, era una marca de desvío, de peligro, de amenaza. En la Edad Media, siglo XII, cuando surgían movimientos como los cátaros en el sur de Francia o los valdenses en los Alpes, no se los consideraba buscadores de otro camino, sino herejes. Una secta ahora era un enemigo a derrotar. Así, lo que en su origen significaba apenas una opción entre muchas, terminó convertido en una acusación, en un sello de condena, para aquellos que consideraban desviados de la verdadera fe. Así que, en la Edad Media, el término comenzó a teñirse de sospecha. En esa época, la sospecha se convirtió en persecución. En aquel tiempo, la palabra secta podía ser prácticamente una sentencia de muerte. La persecución de la Inquisición a quienes se apartaban de la fe oficial duró siglos. Su poder fue debilitándose con el tiempo hasta que finalmente en España, uno de sus últimos refugios, quedó abolida en 1834. Durante el siglo XIX, los sociólogos intentaron rescatar la palabra secta para darle un sentido más neutral como un grupo pequeño con creencias o prácticas distintas a las religiones dominantes. Pero los periódicos y la cultura popular pronto devolvieron el lado oscuro a la palabra.
gracias a historias terribles que acapararon titulares. Cuando escuchamos la palabra secta, a muchos se nos vienen a la mente casos estremecedores, como el del templo del pueblo de Jim Jones, que en 1978 acabó en la tragedia de Jonestown, con más de 900 personas con trágico final colectivo, o el de Aum Shinrikyo en Japón, responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Estos son algunos casos recientes de situaciones violentas en el entorno de algunas sectas. Hoy en día, muchas sectas no se esconden en el bosque ni visten túnicas. En ocasiones algunas se quieren presentar como falsos maestros de baile, retiros espirituales o cursos de meditación. Por supuesto, no siempre es así, pero en ocasiones detrás de esa fachada se esconden dinámicas peligrosas de manipulación y abuso. Las sectas son grupos que buscan controlar a sus miembros, explotando su necesidad de pertenencia y manipulación emocional. Suelen aislar a las personas de su entorno, imponer reglas estrictas y exigir lealtad absoluta. Existen distintos tipos, desde sectas religiosas y espirituales hasta movimientos pseudocientíficos o políticos. Aunque no todas son peligrosas, algunas han causado daños graves, como casos conocidos en la historia donde el control extremo terminó en tragedia. Las personas se unen por vulnerabilidad emocional, promesas de soluciones rápidas o el deseo de comunidad. Los líderes suelen usar tácticas como el lavado de cerebro, la presión social y el chantaje emocional para mantener el control. Salir de una secta es posible con apoyo psicológico, redes de confianza y educación sobre pensamiento crítico. Un ejemplo reciente es Seven Mountains Films, vinculada a la iglesia Shekinah en Estados Unidos. Varios influencers fueron alejados de sus familias y controlados emocional y económicamente. Otro caso es One Taste, una organización que ofrecía meditación orgásmica. Lo que parecía desarrollo personal terminó siendo un esquema de abuso sexual y coerción laboral. Sus líderes enfrentan cargos federales. Y en Kenia, el caso del bosque Shakahola conmocionó al mundo. La Fiscalía de Kenia acusó a un pastor, autoproclamado líder de una secta, de instar a cientos de seguidores a morir de hambre para alcanzar el cielo. Todas estas sectas comparten patrones claros, te aíslan de tus seres queridos, controlan tus decisiones, te exigen dinero, prohíben que cuestiones o preguntes tus dudas sobre ellos y usan el miedo como herramienta de control. No todo lo alternativo es peligroso, pero si ves varias de estas señales juntas, es momento de alejarse y pedir ayuda. Aunque no todas las llamadas sectas terminan así. En Canadá, por ejemplo, el grupo religioso Uterita vive en comunidades rurales cerradas, pero pacíficas. Claro que existen ciertos grupos de distinto tipo con actividades saludables, que muestran comportamientos dentro de lo normal. En todo el mundo, las autoridades vigilan a ciertas sectas y grupos espirituales, no por sus creencias extrañas, sino cuando hay indicios de abusos, estafas o riesgos para la vida de sus miembros. En Europa, países como Francia y Bélgica han creado organismos especializados para detectar y frenar prácticas peligrosas. En Estados Unidos, el FBI y agencias estatales intervienen cuando aparecen delitos como fraude, abuso o privación de libertad. En América Latina, varios gobiernos han investigado retiros y organizaciones que ocultaban fraudes o explotación bajo una fachada espiritual. Y a nivel internacional, Interpol coordina operaciones cuando estos grupos cruzan fronteras. Reconocer las señales de peligro a tiempo y mantener la mente abierta es clave para protegerse y ayudar a otros. El problema es que muchos son herméticos y difíciles de investigar, y otros operan bajo la apariencia de asociaciones culturales o de bienestar. Sin embargo, no todas las sectas son sinónimo de peligro. Los Amish en Estados Unidos, por ejemplo, han sido llamados así por su aislamiento y reglas propias, pero viven pacíficamente y han despertado más curiosidad que temor. En Descubrelandia seguimos rastreando el origen y evolución de palabras que esconden historias fascinantes. Y recuerda, si quieres seguir descubriendo curiosidades y los secretos de nuestro lenguaje, acontecimientos e historia, comparte este video con quien pueda necesitarlo, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo Descubrelandia. Cuídense mucho.